Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Cristina llegó puntualmente a las 9 de la mañana a la entrevista de trabajo en la mansión de Maxim. Había aplicado para la posición de cuidadora de la madre anciana de Maxim. Al acercarse a la puerta entreabierta, Cristina escuchó voces de una acalorada discusión. Miró brevemente dentro de la oficina y vio a Maxim sentado detrás de su escritorio, junto a una mujer elegantemente vestida. La mujer estaba claramente molesta. Con Maxim, a quien se refería cariñosamente como Bonnie. Ella agitaba papeles frente a él diciendo: «¿Sabes cuánto me tomó conseguir este contrato para nosotros? ¿Y ahora qué? Ahora te lo pones de perfil». Estoy de acuerdo. Estos chicos pueden no ser perfectos, pero ¿quién puede presumir de esa cualidad? Cristina se alejó rápidamente de la puerta, sorprendida por presenciar esta escena íntima. Se preguntaba si eran amantes discutiendo o socios en desacuerdo. De cualquier manera, se sintió como una intrusa. Aliviada de no haber sido descubierta, Cristina se ocultó en un pasillo cercano para recuperar la compostura. Se alegró de que la madre de Maxim no llegara hasta el día siguiente, ya que seguramente la había descubierto escuchando y la habría interrogado al respecto. Desde su escondite, Cristina aún podía oír a la pareja discutiendo acaloradamente. La mujer parecía cada vez más frustrada con la actitud calmada de Maxim. La instaba: «Te comportas como un idiota. Solo un tonto rechazaría una oferta tan lucrativa». Mientras esperaba el momento oportuno para presentarse apropiadamente, Cristina reflexionó sobre la extraña situación en la que se encontraba. Su mañana había comenzado con la esperanza de conseguir ese trabajo como una oportunidad prometedora. Ahora se preguntaba si realmente quería trabajar para ese hombre y su amante dominante. Sin embargo, Cristina no podía darse el lujo de rechazar esta posición. Necesitaba el ingreso desesperadamente después de sus últimos despidos. Además, su agente Larisa la había recomendado específicamente para este trabajo y no quería defraudarla. Armándose de valor, Cristina finalmente apareció en la puerta del despacho a la hora acordada para la cita. Tocó suavemente y entró cuando Maxim le indicó. Para su alivio, él estaba solo nuevamente. Maxim la saludó profesionalmente y procedió con la entrevista sin mencionar la escena anterior. Cristina respondió cortésmente a sus preguntas, aunque todavía estaba desconcertada por la extraña dinámica de la oficina. Al final, parecía que Maxim estaba satisfecho con sus respuestas. Le informó que había conseguido el trabajo y que debía presentarse la mañana siguiente para el papeleo y la orientación. Cristina ocultó su sorpresa y le agradeció educadamente la oportunidad. Salió de la entrevista sintiéndose aliviada, pero también inquieta por lo que le deparaba este peculiar trabajo. Tendría que navegar cuidadosamente. Al menos por ahora, Cristina estaba agradecida de tener el empleo, aunque fuera en estas circunstancias poco convencionales. El crujir de papeles dejó claro que la dama de negocios volvió a mostrarle los papeles de la mesa, considerándolo una prueba sustancial a su acierto. El tiempo pasó, y la aguja del reloj en la muñeca de Cristina llegó a la cima. Sin embargo, la desconocida chica de la oficina de Maxim ni siquiera se planteó terminar el monólogo. Tal vez no era el diálogo más exitoso de su vida. Cristina no tenía ganas de intervenir en esa extraña conversación, pero comprendió que Maxim podía pensar que hoy llegaba tarde, y eso significaría una impuntualidad. Hoy era especialmente importante para la nueva niñera causar una buena impresión al jefe. Con qué estaba relacionado la chica no lo sabía, pero no veía nada aterrador en ello. Nada más que un jefe de cuya decisión dependía que ella obtuviera ese empleo y un buen sueldo. Exactamente a las 9, Cristina oyó la voz de su jefe. Pronunció claramente que la reunión había terminado y continuaría la próxima vez.
Maxim explicó a su interlocutor que ahora tenía una reunión importante, por lo que tendría que salir de su despacho, sobre todo vestido con un elegante traje. Lo más probable es que el hombre ya se hubiera acercado a la puerta. Cristina consiguió discernir cada palabra que pronunciaba. No podía creer su suerte. El jefe resultó ser puntual. Bueno, qué bien. Eso también tiene sus ventajas. Sin embargo, la señora siguió insistiendo. Solo debes firmar los papeles. Déjate de tonterías. Firma, y tendremos la noche libre solo para nosotros dos. Ya te lo he dicho. Es un no. No habrá trato y además estoy ocupado esta noche. La chica murmuró algo indignada. Salió rápidamente del despacho y pasó a toda prisa junto a Cristina. A pesar de su velocidad, Cristina consiguió mirarla distraídamente. Solo cuando hubo cruzado el vestíbulo se detuvo y se volvió rápidamente. De reojo, parecía que la información que la elegante dama había recibido durante su carrera acababa de llegar a su cerebro. La señora de los negocios dirigió a Cristina una mirada penetrante. Nadie intentó siquiera ocultar su desagrado o sorpresa. La nueva cuidadora no fingió no darse cuenta del incipiente interés que despertaba su persona. Incluso asintió a la socia de su jefe en señal de saludo. Resultaba especialmente intrigante que pudiera permitirse llamar a Maxim conejito y tonto al mismo tiempo. Cristina supo que a menudo se cruzarían entre los muros de la casa, por lo que sería mejor estar preparado para los encuentros. La presunta chica del jefe parecía digna. El primer pensamiento que visitó a Cristina fue la constatación de que se trataba de un individuo bastante caro. Probablemente, ahora no parecía más lujosa que la lluvia de oro y diamantes que la cubría. El elegante traje se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, y los tacones de aguja resaltaban la belleza y la longitud de sus piernas. Los pequeños adornos podrían haber pasado desapercibidos, pero emitían un resplandor tan brillante que parecía eclipsar la luz de las lámparas. Mirando su pelo negro y liso, Cristina recordó de pronto a las indias guerreras de América. La chica era muy guapa, pero poco amistosa. Ni siquiera se le ocurrió responder al saludo de Cristina. El rostro de la mujer de negocios permaneció indiferente e impasible, tan bruscamente como se había detenido. La chica se dio la vuelta y cerró la puerta con un fuerte portazo. A pesar de que la apariencia de este individuo era casi perfecta, había una falta de educación. Cristina podía decir eso como niñera o cuidadora profesional. Una persona que se ocupa de asuntos de negocios y utiliza palabras como conejito nunca debería levantar la nariz más arriba de su propia cabeza. La contemplación de Cristina se vio interrumpida por la voz de su jefe. Entre, querida señora. Es una pena que la viera. Habría sido mucho más fácil si Maxim no supiera que alguien, sin querer, se convirtió en testigo de su conversación de la empresaria. Lo único bueno es que ahora sabe que la cuidadora llegó estrictamente a tiempo. Frunciendo el ceño, Maxim observó atentamente cómo Cristina entraba en el despacho y se sentaba en el sofá. Mirando su cara, era difícil imaginar que hace apenas un minuto las pasiones estaban desatadas. Parecía indiferente, imperturbable, frío y poderoso. Tratando de no revelar ninguna incomodidad por su inesperada aparición, Cristina le saludó. Maxim respondió y señaló una silla junto a su escritorio. Esperó pacientemente a que la chica se levantara del sillón y se acercara. Maxim comenzó a hablar. Antes de firmar los documentos, me gustaría hacer una aclaración. Si te permites levantarte e irte antes de escucharme hasta el final, como hiciste en la entrevista, tendremos que separarnos. Aquí solo yo tomo la decisión de cuándo terminará la conversación. ¿Está claro? La miró directamente a los ojos, sin pestañear. Cristina comprendió que no se había equivocado. Su jefe no solo es un pesado espantoso, sino también un tirano. Se dio cuenta de que no era la única, ni siquiera el puesto más prestigioso merece que alguien hable de esa manera.
Es mejor ir a pie y pasar hambre. Ya había abierto la boca para expresar todos los pensamientos que habían pasado por su mente, pero mirándole a los ojos, solo pidió disculparse tímidamente. Maxim asintió con aprobación, dando a entender que ese tema estaba cerrado, y no menos fríamente. Sugirió volver a discutir todos los términos de cooperación. El hombre enumeró las responsabilidades de un cuidador y mencionó la cantidad de pagos mensuales que Cristina recibiría por cuidar de su madre. La suma superaba cualquier expectativa que ella tuviera. Intentó con todas sus fuerzas ocultar su inesperada alegría. Parecía indecoroso y desde luego poco profesional. A Maxim probablemente no le haría ninguna gracia enterarse de que la nueva cuidadora de su madre había luchado en el pasado por céntimos. Cristina estampó rápidamente una pequeña y pulcra firma en los documentos propuestos. Una persona observadora puede aprender mucho de la escritura a mano. Estaba completamente tranquila con su letra. Las líneas rectas y pulcras solo podían revelar su equilibrio, compostura e integridad. Bueno, entonces, es hora de familiarizarnos con la agenda de Elena. Por primera vez en todo este tiempo, había indicios de incertidumbre y duda en su entonación. La razón de ello quedó clara solo unos segundos después. Una pesada carpeta apareció en la mesa delante de Cristina. Maxim sugirió hojear los papeles y permitió hacer preguntas si surgía la necesidad. Sinceramente, la chica temía parecer demasiado curiosa después de recibir una reprimenda del jefe. Decidió que se limitaría a leer todo lo que se le diera y arreglárselas de algún modo sin otro diálogo. Pero no pudo cumplir la promesa que se había hecho a sí misma. Al abrir la primera página, levantó inmediatamente la cabeza y miró al jefe con ojos sorprendidos. «Chino, tu madre habla chino». No te sorprendas, Cristina. Era prometedor en su juventud, y su profesión lo obligaba. Hoy le resulta bastante difícil abandonar los viejos hábitos. Ahora más de la mitad del mundo habla ese idioma, y ella no quiere quedarse atrás. No te preocupes, puedes comunicarte con ella en español, solo tendrás que llevarla al tutor. Cristina volvió a sumergirse en la lectura, y mientras hojeaba las páginas, sintió cada vez más lástima por su protegida. Su día estaba programado casi al minuto. La percepción que la niña tenía de la vejez, sentarse en una mecedora envuelta en una manta, ver la televisión, resolver de vez en cuando crucigramas, y no dedicar los únicos momentos libres a despedirse de un educador y llegar al siguiente. La imaginación de la niña ya había dibujado el rostro de una anciana triste, a la que se le enviaba a clase para mantener la cordura. Sin embargo, no podían imaginarse a la mujer activa que estaba a punto de conocer. Elena ardía en deseos de vivir, y no concebía quedarse sentada en casa viendo el programa de televisión. Mientras Cristina leía atentamente todos los documentos que había en la carpeta, Maxim la observaba en silencio. Parecía que intentaba leer los pensamientos de la chica y atisbar su alma. El hombre golpeó con impaciencia un lápiz sobre el escritorio. En cuanto la chica leyó todo lo que se le presentaba, decidió que podía expresar su propio punto de vista. ¿De verdad crees que todo esto es necesario para una mujer de su edad, que ha sufrido una cirugía mayor? El lápiz con el que le había estado llevando el ritmo voló bruscamente al otro extremo de la mesa. Miró a Cristina con mirada penetrante y dijo: «Depende de su hija y su nuevo jefe». Maxim fueron a recibir a Elena al aeropuerto. El coche no lo conducía por supuesto Maxim, sino su chofer, un hombre maduro y sólido, que parecía haberse fundido con el volante, y no prestaba atención a nada más que a lo que ocurría en la carretera. La madre de Maxim regresaba hoy de una clínica en Alemania, donde había sido operada del corazón y había pasado varias semanas en rehabilitación. En cuanto Maxim subió al coche y se abrochó el cinturón, se enfrascó de inmediato en su portátil y se sumergió por completo en el trabajo. No le preocupaba cuánto tardarían en llegar, ni si lo harían a tiempo para la llegada del avión. Lo más importante estaba ocurriendo ahora mismo en su ordenador. Al ver su expresión,
Cristina decidió que su jefe estaba revisando sus correos matutinos o resolviendo una tarea de inmensa envergadura. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que estuviera intercambiando mensajes con la persona que ayer por la mañana le había llamado a gritos tonto e idiota. Los acontecimientos al otro lado de la pantalla habían cautivado a Maxim hasta tal punto que no apartó la mirada de ella en todo el viaje. En el aeropuerto, mientras estaban sentados en la sala de espera, siguió trabajando. El ordenador solo se apagó cuando se anunció la llegada del vuelo que transportaba a su madre, y la sala de espera empezó a llenarse de pasajeros y simpatizantes. Fue entonces cuando el hombre apagó por fin el portátil y lo guardó en su bolso. Su rostro frío tembló, y se crispó en el momento en que las puertas empezaron a abrirse y los pasajeros de vuelo que llegaban empezaron a aparecer en el vestíbulo. Cristina apenas podía creer lo que veía en sus ojos. De verdad podía sonreír aquel hombre severo. Observó atentamente su mirada y se dio cuenta que en el horizonte aparecía una pareja interesante. Un hombre musculoso con unos vaqueros ajustados, que parecía que iban a reventar al menor movimiento, y una chica con una camiseta de tirantes con un gatito sonriente estampado. Tras ellos, apareció en una silla de ruedas para inválidos. No había duda de quién estaba sentado en ella. Ojos negros brillaban en un rostro lleno, como el de Maxim. Cristina supo correctamente que se trataba de la madre de su jefe. Delante de ella iban su hija y su novio. «¡Sonny!», exclamó la mujer en voz alta, divisando a Maxim con los ojos. Parecía que incluso saltaba en su asiento de la impaciencia. Hay que decir que ella quería mucho a su hijo, y él correspondía al sentimiento. Entre ellos había un vínculo invisible, que rara vez se mantiene entre padres e hijos. «¿Quién está con ella?», preguntó Cristina. «Esa es mi hermana menor, Marina. Siempre está buscando aventuras, no solo para ella, sino para todos los que la rodean. Precisamente por eso mi madre tiene una agenda tan apretada. Marina está segura de que si la dejas relajarse un momento, mamá enloquecerá de inmediato y empezará a molestar a todo el mundo con sus moralinas y sus simples regaños». Maxim dio una respuesta exhaustiva a la pregunta del nuevo conserje. Cristina se dio cuenta de que la frase sobre el regaño era bastante acertada. Si esta cualidad perteneciera al hijo de Elena, está claro de dónde procedía. Mientras tanto, Elena le dijo algo enfadada a su yerno. La expresión de su rostro transmitía perfectamente sus emociones, por lo que no era difícil adivinar que la mujer estaba enfadada. Sin embargo, no le prestó atención y siguió caminando confiada. Molesta por la falta de atención, Elena sacó de su bolsillo algo que desde lejos parecía un mando a distancia. Pulsó un botón con facilidad y sonrió. La reacción de los que estaban alrededor no se hizo esperar. La maleta que llevaba Alex, el novio de la hermana de Maxim, se tambaleó. Vibraba y se agitaba dando saltos y chasquidos, como si fuera alguien grande y fuerte que acabara de cobrar vida en su interior, o algo inesperado. En respuesta, la multitud se apartó bruscamente, mirando a su alrededor confundida y por si acaso, tratando de alejarse de la sospechosa maleta, y al mismo tiempo de la persona que la llevaba. Un hombre fuerte y musculoso frunció el ceño y miró a su suegra con un ligero reproche. No en vano dicen que los ancianos son como niños. Alex y Maxim intercambiaron miradas rápidamente y se asintieron con aprobación. Parecía que solo Cristina no entendía qué estaba pasando y dónde había ido a parar. Uno de los pasajeros o recepcionistas gritó terroristas y el pánico se apoderó de todo el vestíbulo. Algunos llamaron a la policía, otros corrieron a los niños y corrieron a la salida. 2 policías de servicio corrían a Alex. Sobre la marcha, terminaron su desayuno y echaron mano a sus pistoleras colgadas a los lados. «Cálmate», dijo Alex en voz alta. Francamente, su voz,
un grave profundo que envidiaría hasta el más famoso cantante de ópera, no estaba destinada a infundir calma y confianza, como era de esperar. El pánico no hizo más que aumentar. Alrededor del hombre de la mesa se formó bruscamente un espacio libre en el vestíbulo. Era difícil imaginar por dónde había entrado la gente al avión. La gente intentaba escapar en la medida de lo posible, y los que aún no lo habían conseguido se agalopaban junto a las puertas y provocaban un auténtico atasco. Los que ya habían entrado en la sala miraban hacia atrás horrorizados, mientras los que venían, sin entender qué estaba pasando y por qué no se les permitía entrar a la sala, intentaban empujar hacia adelante. Parecía que solo había pasado un segundo, pero Elena ya no estaba junto a Alex. Podría estar en peligro, ya que la mujer estaba en silla de ruedas y no podía valerse por sí misma. Sin embargo, Maxim permanecía sorprendentemente tranquilo. Parecía que todo iba según su plan e incluso estaba disfrutando el proceso. El hombre se esforzaba al máximo por mantener una expresión indiferente en su rostro, pero las comisuras de sus labios se levantaban ocasionalmente. Eso bastaba para comprender que lo que ocurría en la sala era un placer increíble. Sus ojos rebosaban orgullo. Sí, era orgullo. Cristina giró nerviosamente la cabeza, intentando ahuyentar la idea de que su nuevo jefe no solo era un pedante y un tirano, sino de que además estaba loco. ¿Dónde está tu madre, Maxim? Cristina intentó con todas sus fuerzas gritar por encima de la multitud y llamar la atención sobre sí misma. Sin embargo, su jefe ni siquiera pestañeó. Por supuesto, un muro de piedra no prestaría atención a una simple empleada. Mientras tanto, la situación con la maleta, en cuyo interior algo grande y fuerte parecía estar vivo gruñendo, se desarrollaba con bastante rapidez. Comprendiendo que la única manera de calmar a la multitud era abrir la maleta y mostrar el contenido al mundo, Alex hizo precisamente eso. No le preocupaba en absoluto que la suegra hubiera desaparecido en alguna parte. Colocó el equipaje en el suelo, y en cuanto tocó la cerradura, todos oyeron un grito histérico. El hombre no prestó atención a los que lo rodeaban. En ese momento, la maleta que estaba en el suelo explotó. De ella salieron volando artículos de colores, vestidos, jerseys, bufandas y chalés. Cabe señalar que antes de la operación planeada, tuvo la oportunidad no solo de visitar tiendas de marcas de lujo, sino también comprar artículos de las últimas colecciones de conocidos diseñadores. Su hijo nunca escatimaba en gastos para su madre, y siempre cumplía cualquier capricho. Un sombrero Panamá turquesa, comprado en una de las boutiques, se posó suavemente sobre la cuadra calva de Alex. Al instante, eso hizo que Alex pareciera algo simple y ligeramente indispuesto. El hombre miró fijamente a los policías que pasaban. Uno de ellos intentaba quitarle una blusa de encaje del hombro, mientras el otro forcejeaba con un poncho adornado con pompones. Ambos representantes de la ley miraban atentamente a la persona que había convertido en la causa de su cómica aparición. En el fondo de la maleta había una excavadora de juguete. El aparato no solo imitaba los sonidos de una maquinaria de construcción real, sino que también bajaba y subía rítmicamente la cuchara. Semejante broma parecía digna de un niño de 5 años. Pero no, había sido organizado por una mujer adulta, que había logrado evitar un infarto hace apenas unas semanas. En aquel momento, una voz completamente desconocida sonó muy cerca, pero Cristina comprendió enseguida a quién pertenecía. Elena se acercó en su silla, con bastante energía. «Bueno, hola, hijo». Maxim se inclinó para abrazar y besar a su madre. Le rodeó el cuello con las manos bellamente cuidadas. Si Cristina no hubiera visto el rostro de la mujer, habría declarado fácilmente que las manos pertenecían a una joven bien cuidada.
Un delicado anillo de oro adornaba el dedo anular de su mano derecha. Posiblemente un anillo de compromiso. En la mano izquierda de la mujer había una pulcra pulsera de oro blanco, y en el dedo de Cristina observó un anillo de diamantes. El hombre se alegró tanto de ver a su madre, que estuvo a punto de levantarla y abrazarla, pero la silla de ruedas se lo impidió. Elena se enterró en el cuello de su hijo y le dijo: «Te he echado mucho de menos, Max. Te he extrañado mucho». Al contemplar esta conmovedora escena, en el fondo de su alma, Cristina envidió profundamente tanto a Maxime como a su madre. Ella nunca había experimentado ni la ternura ni el amor. No recordaba a su propia madre. Los cuidadores del orfanato carecían tanto de tiempo como de recursos emocionales. Maxime murmuró en voz baja que él también había echado de menos a su madre, y su nueva empleada se quedó cerca, incapaz de creer que su jefe fuera capaz de sentir ternura y afecto. Resulta que no siempre fue muro de piedra, como ella pensaba. Cristina empezó a replantearse su evaluación del nuevo jefe. Tal vez sea capaz de mantener conversaciones más allá de su voz fría, llena de hielo, chirridos. Era sorprendente escuchar la suavidad y calidez que emanaban de Maxime. No se parecía en nada al hombre que ayer por la mañana habló arrogantemente con Cristina en la oficina y la reprendió por haber terminado la entrevista sin su aprobación. La máscara de arrogancia cayó rápidamente con la aparición de su madre. Esto golpeó a la cuidadora como un puñetazo en las tripas. Maxime sonó sinceramente a Elena y gracias a ello parecía varios años más joven. Cristina decidió que probablemente tenía incluso menos de 30. Antes, cuando su expresión seguía siendo fría y arrogante, parecía mayor, y en sus ojos había una increíble seguridad de sí mismo. Maxime parecía mucho mayor. Eso le daba una mayor importancia. Ahora, cuando no había nadie a quien mostrárselo, resultaba que aquel hombre no solo era atractivo, sino endiabladamente guapo. La cuidadora no podía apartar literalmente los ojos de él. Le gustaba literalmente todo: sus mejillas bronceadas, la barbilla con hoyuelos, el cuello poderoso que parecía ceñido al cuello de la camisa. La chica sintió el deseo de desabrochar algunos botones y acariciar la marca que dejaba en su piel la tela rígida. Entonces se pondría de puntillas y tocaría delicadamente sus labios con los suyos, tan carnosos y firmes. Levantó tímidamente la mirada y se encontró con sus ojos grandes, húmedos, negros, que inspiraban miedo. Cristina se sintió como si le hubieran rociado con agua hirviendo. No podía creer que todos aquellos pensamientos que habían barrido su mente como un huracán le pertenecieran. Los restos de su cordura se los llevó la situación con la maleta. Se imaginaba por lo que tendría que pasar mientras trabajaba con Elena. Si la mujer no dudaba en montar un espectáculo infantil en la sala de espera del aeropuerto, solo para hacer sonreír a su propio hijo. Cristina se giró bruscamente, reprendiéndose en su fuero interno por permitir que su propia mente se desconectara. Ella solo era niñera de su anciana madre, solo una cuidadora. Eso es todo. Habrá un montón de cuidadoras así a lo largo de su vida, y cada una de ellas estará dispuesta a adular a su apuesto jefe. Y en cuanto el amor para todo lo demás, tiene a una dama de negocios vestida de rigurosos trajes. La chica atribuyó su estado a un ligero estrés y a un mareo pasajero. «¿Cómo te sientes, querida madre?», preguntó Maxime con voz suave. «Me parece que tu travesura es prueba directa de una recuperación total. ¿O es que no sabías lucir los trajes comprados?». El hombre rió a carcajadas. Su madre rió en respuesta.
En aquel momento en que estaban ocupados el uno con el otro, Cristina se permitió calmarse y tranquilizarse. Y solo entonces se permitió darse la vuelta. Madre e hijo no podían apartar la mirada de sus idénticos ojos negros. Parecía como si el mundo entero hubiera dejado de existir entre ellos dos. Y solo la nueva cuidadora tuvo la oportunidad de observar esta conmovedora escena todo el tiempo que quise. Eran tan iguales, y no solo en ojos. Maxim tenía la frente alta y la nariz recta, así como una barbilla testaruda. Todo eso lo había heredado de su propia madre. Incluso alguien que no sea especialmente entendido en fisionomía determinaría fácilmente que nadie entre el campo de visión de esta pareja debería esperar clemencia. Fue precisamente entonces cuando Cristina comprendió que el fabuloso sueldo asignado por Maxim no era tan grande como parecía. Mientras Maxim y su madre disfrutaban de su compañía, Marina y Alex se afanaban en recoger las pertenencias esparcidas por el vestíbulo. En cuanto a la maleta, se llevaron a Alex para interrogarlo. Las personas que hace unos minutos corrían por el vestíbulo en busca de refugio volvieron a caminar tranquila y pausadamente de un rincón a otro. Algunos esperaban la llegada del siguiente vuelo, mientras que otros, por el contrario, pasaban el tiempo hasta la salida de su propio avión. El único recuerdo del recipiente de pánico y caos en el vestíbulo era la gorra que Alex no guardó, sino que se puso en la cabeza de Marina. Finalmente, Maxim se distrajo de su propia madre y dirigió su atención a Cristina. La señaló con el dedo y dijo: «Te presento a Cristina, tu cuidadora. Mientras vivas en mi casa, esta joven te acompañará a todas partes y te ayudará en todo lo que necesites». Elena giró lentamente su cabeza. Sonrió dulcemente a Cristina y le tendió la mano. «Bueno, hola Cristina». El tono, la forma de conversar, la voz, todo le resultaba dolorosamente familiar. E incluso la mirada de aquellos grandes ojos. Ahora serían dos, la joven y la vieja. Por alguna razón, parecía que la anciana traería muchos más problemas que su hijo. Si Cristina no hubiera visto aquella escena con sus propios ojos, se habría convencido de que tenía una suerte increíble con su trabajo. Desde su perspectiva, su protegida parecía la encarnación del encanto, la elegancia y la sofisticación. Pero bajo la apariencia de un ángel envejecido, se desconocía la naturaleza de un auténtico monstruo. El monstruo. No hay que olvidar que su hijo se permitía todos los caprichos y en respuesta a cada una de las escapadas de su madre, solo reaccionaba con su propia sonrisa. Y su risa franca. Se podía concluir que el incidente que había paralizado hoy las operaciones del aeropuerto era simplemente algo normal para esta sociedad. Esos pensamientos no tardaron ni un segundo en pasar por la mente de Cristina. Se las arregló para pensar en todo bajo el sol, mientras Elena todavía con la cara del cuidador a su hijo. «Querida, dijiste que me veía saludable, ¿no?». En respuesta a la pregunta de su madre, Maxim asintió afirmativamente. «En ese caso, explícame, mujer sana y fuerte, ¿por qué contrataste a esta encantadora mujer?» Su tono no admitía objeciones. Parecía exigir una respuesta exhaustiva a su pregunta de inmediato. «¿De verdad tienes un cuidador? Tú, un hombre sano. ¿Tienes una niñera que va detrás de ti entregándote con una cuchara?» En ese momento Maxim tosió. «Debo confesarte sinceramente, querida madre, que no tengo un cuidador». Era difícil decir que el hijo era sincero con su propia madre.
Seguramente, ella no sabía nada de la mujer de negocios que justo ayer por la mañana se ocupaba ruidosamente de asuntos de negocios en el despacho de Maxim. Entonces, te haré otra pregunta. ¿Por qué yo, una mujer fuerte y sana, necesito un cuidador? Esa afirmación sonó triunfante, y Elena lanzó una mirada apropiada hacia Cristina. Esa mujer tenía una lógica de hierro. A veces le recordaba a Cristina a una niña de 5 años. La perspectiva de trabajar en esa familia parecía menos halagüeña cada minuto que pasaba. «Vamos a desayunar juntos hoy, querida». Elena estaba sentada en su silla, tirando de la pernera del pantalón de su hijo, intentando llamar su atención. «Sí, por supuesto. Pasaremos tiempo juntos, pero solo cuando vuelva del trabajo». «Lo siento. Tengo muchos planes para hoy. Reuniones, negociaciones. Así que desayunarás con Marina y Cristina. Y tal vez con Alexei. Si los guardianes del orden locales lo liberan después de tu pequeña escapada». Maxim volvió a reír, pero recuperó rápidamente la compostura. «Trabajo», dijo Elena, con voz decepcionada y suspirando pesadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de una manera infantil, y su labio inferior involuntariamente sobresalió hacia adelante por un momento. A Cristina le pareció divertido por un momento, pero se contuvo. Se contuvo, igual que Elena, que se limitó a sacudir la cabeza con fastidio. «Mamá, comprendes que no puedo renunciar a mis responsabilidades y quedarme en casa contigo. Entonces simplemente no tendremos que comer, y tendré que vender este encantador sombrero». Esbozó una leve sonrisa. Señaló el sombrero Panamá, en el que Marina seguía de pie. La chica estaba confusa, ansiosa por conocer al nuevo cuidador de su madre. Pero más que eso, estaba preocupada por el joven que ayer mismo le había prometido matrimonio. Y hoy, la policía se lo había llevado para que prestara declaración. «Deme su palabra sincera de que cenará con su familia», afirmó la mujer con autoridad. «Te prometo que estaré en casa para la cena. Y no diré una palabra sobre el trabajo. Por la noche, y hasta la mañana por la mañana, estoy a tu disposición, querida madre». Maxim se inclinó teatralmente ante su madre. «Así que, al parecer, tendremos que divertirnos con Cristina sin ti». Se dirigió al conserje con mirada pensativa. No sonaba muy prometedor. Algo le insinuaba a Cristina que la diversión solo la disfrutaría una persona del grupo. No obstante, la chica se inclinó sobre su cargo y, tratando de parecer lo más atractiva y simpática posible, dijo: «Hola, Elena. Estoy encantada de conocerte y creo que no nos aburriremos». «Yo no he planeado aburrirme, querida», respondió la mujer, y sonrió con aquella peculiar sonrisa que infundía un silencioso horror a quienes la rodeaban. Cristina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Si antes había creído que las mujeres maduras y ancianas pasaban su tiempo de ocio en establecimientos culturales o en casa, tras la broma de su protegida, se dio cuenta de que se había equivocado profundamente. Era posible que ocurriera algo nuevo, igualmente de agradable, y lo más probable es que esta actividad no estuviera en la lista proporcionada por Maxim. En cuanto a Cristina, Elena y Maxim se acercaron al coche. Se acordaron de repente de Marina y su novio. La madre del jefe ya estaba en el coche, y el conductor estaba colocando una silla en el maletero, cuando la mujer, con voz totalmente inocente, le preguntó qué había pasado a Alex, si se reuniría con ellos. En voz lo suficientemente baja como para que su hermana no lo oyera, pero lo suficientemente clara, Maxim declaró que era un hombre adulto y que manejaría sus problemas de manera independiente. Es decir, Maxim no tomaría parte en ellos.
Los hombres siempre se desgrababan y se trataban con cierta envidia. A Maxime no le agradaba que su hermano hubiera elegido a ese deportista de baja estatura y jeans ajustados. Además, Alex se buscaba constantemente la vida y su hermana le pedía dinero prestado con regularidad. Alex no era muy querido por la madre de Marina. Ella prefería ver el lado de su hija, a alguien que se pareciera a su propio hijo, alguien igual de valiente y guapo, con visión para los negocios e intuición. No un payaso al que le habían echado a la calle, nada más al salir al ruedo. Por eso, Elena se convertía regularmente en el blanco de bromas y burlas, dirigidas a Alex, más que a cualquier otra persona. ¿Por qué estás así, Maxim? Cristina estaba algo indignada. No conocía todos los entresijos de la dinámica familiar, y por eso se sentía indignada. El jefe se limitó a mirar a Cristina con los ojos fríos. La chica comprendió que volvía a enfrentarse a un muro de piedra. El efecto de la broma de su madre había terminado. Increíblemente, su madre estaba orquestando un circo en los terrenos del aeropuerto internacional, y sin embargo se limitaba a reír, sin una palabra de reproche hacia ella. En cuanto a Alex, el perjudicado tendría que arreglárselas él mismo. Sencillamente no tenía suerte de llevar esa maldita maleta. Cristina se dio cuenta de que no permanecería mucho tiempo en ese lugar. En cuanto a Maxime, le pareciera que no era profesional, y él tuviera sus propios criterios para evaluarla. La echaría de inmediato, sin indemnización por despido. Se fueron a casa como un trío: Elena, Maxime y Cristina. Marina se quedó en el aeropuerto para rescatar a Alex, que parecía haber sido interrogado en la comisaría. Maxime conducía el coche él mismo. ¿A dónde fue el conductor? Nadie lo sabía, excepto el jefe y Cristina. No se molestó en preguntar. Comprendió que hacer preguntas innecesarias dentro de esta familia estaba prohibido. Inesperadamente se echó a reír y empezó a especular sobre cómo se había abierto la maleta en manos de Alex. ¿No has oído eso? Todo el mundo empezó a entrar en pánico y a correr a alguna parte. ¿Qué debemos hacer? Se lo diré a Elisa hoy. Seguro que se ríe. Era una empleada doméstica en casa de Maxime, que había trabajado para él durante más de 10 años. Era una mujer madura, que se había convertido en un miembro de la familia. Era muy apreciada por su jefe, eficiente, responsable, y nunca hacía preguntas innecesarias. También se había hecho amiga de su madre. Elena parecía especialmente satisfecha de sí misma ahora, y eso agradaba al jefe de Cristina. Trataba bien a aquellos chicos que hacían todo lo posible y lo imposible por complacer a sus ancianos padres. Normalmente, querían que cada segundo de la vida podía ser el último, por tanto que estuviera lleno de alegría y diversión. ¿Por qué organizaste todo esto, mamá? Resultó que Maxime no estaba tan desesperado como parecía a primera vista. Hacía preguntas sin distraerse de la carretera. Maxime, ni siquiera sé lo que hice. Bueno, piensa en ello. Seguramente Marina puso accidentalmente un juguete en mi maleta y el mando a distancia. Lo encontré en el bolsillo de la chaqueta. Sinceramente lo confundí con el que venía con mi asiento. Sabes, el médico me dijo que si me canso, puedo cambiar la posición de los reposabrazos o las almohadas cervicales. Elena cambió rápidamente el tema de conversación, esperando que su hijo se distrajera rápidamente, preocupado por la comodidad de su propia madre. Sin embargo, Maxime era implacable. Seguía haciendo preguntas capciosas a su madre y disfrutaba viéndole esforzarse por salir de la situación.
Elena, ansiosa, se removía inquieta en su silla y recordaba a Cristina a una niña traviesa que se había portado mal y ahora trataba de evitar el castigo. «Está bien, hijo. Perdóname. Es que te he echado mucho de menos». «Bueno, me disculparé con Alex». La madre comprendió que ya no tenía sentido seguir inventando excusas y admitió así su propia culpa. Pero eso no la molestó en absoluto. «Por favor, dime, ¿te dieron de comer en el avión? El médico ha dicho que tienes que comer según un horario y tomar los medicamentos prescritos». Maxim se dio cuenta de que había llegado el momento de poner fin a la conversación sobre el espectáculo circense y pasó a cuestiones que verdaderamente le preocupaban. «Sí, hijo. Sirvieron pescado que, como sabes, no soporto. La complaciente azafata hizo todo lo posible por darme de comer, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, metió mi ración en una caja y se aseguró de que me la llevara conmigo al salir del avión». Elena relató con entusiasmo. Parecía que disfrutaba de la atención de quienes la rodeaban y puso el máximo empeño en mantener su atención el mayor tiempo posible. «No te preocupes. Cuando lleguemos a casa, definitivamente te daré de comer». Cristina aún no había tenido ocasión de conocerlo. El gran pastor caucásico vivía en el patio trasero, en un recinto, y por la noche patrullaba toda la finca, alertando al dueño en casos de peligro. El perro vivía con el propietario desde que se construyó la casa, y se convirtió en un miembro más de la familia. Si le hubiera ocurrido algo, Maxim no habría sobrevivido. La compañía del hijo, la madre y su cuidadora recién contratada llegó a casa bastante rápido y sin ninguna aventura. Esto agradó especialmente a Cristina, que no se había preocupado del todo de lo que había visto en el aeropuerto. Elena, cansada por el largo vuelo y las emociones, dormitaba en el coche. «Estamos en casa, mamá», declaró solemnemente Maxim. «¿En serio? Ni siquiera han pasado 6 meses». Exigió que la sacaran inmediatamente del habitáculo del coche y declaró que se iría andando a casa. Estaba llena de fuerzas y completamente sana. Y los médicos idearon esta silla para convencerla a ella, Elena, de que la edad es una condena. Y la operación a la que se sometió le prohíbe disfrutar de su vida y hacer lo que quiere. De camino a casa, la madre caminaba apoyada a su hijo. Elena, con aire conspirador principal, declaró que le mostraría su tesoro más valioso. «Mamá, que tus hallazgos sean compartidos con Cristina. No me cabe duda de que otro collar de diamantes con esmeraldas quedarán impresionantes con el vestido que lució ante la mitad de la sala de espera por la mañana. Ahora mismo tengo mucha prisa». Maxim intentó con todas sus fuerzas atraer la atención de su madre hacia Cristina. Elena ni siquiera volteó la cabeza a la cuidadora. Era un secreto que solo concernía a ella y a su hijo. «Definitivamente, apreciaré tu hallazgo esta noche. Te lo prometo solemnemente». Elena sintió satisfecha y entró sola en casa, soltando la mano de su hijo. Sostenía con fuerza en sus manos su bolso de señora. Era allí donde guardaba algo especial para una mujer. Un sentimiento de ligera envidia visitó a Cristina. Siempre quiso una vida bonita, pero el máximo lujo que la chica se daba eran los viajes en taxi o en un lugar de tranvía o autobús. Sin embargo, aún le quedaba una pequeña cosa. Esa joya no tenía precio. El pendiente de su madre que se encontró cerca del lugar del accidente. Encontrar el segundo fue infructuoso,
Lo más probable es que se quemara junto con el cadáver. Cristina recibió el tesoro el día de su 18º cumpleaños. El pendiente estaba guardado en la caja fuerte del director del hogar infantil, y la niña nunca sospechó en que el regalo le había preparado su cuidador. Siempre la tuvieron en alta estima. No se metía en conflictos y siempre se desvivía por ayudar a quien lo necesitaba. «Espero que encuentres un terreno común», rió Maxim, y volvió al coche. Cristina intentó asegurarse de que sin duda encontraría puntos en común con su madre, pero comprendió que sería difícil y llevaría mucho tiempo. Si alguien le hubiera pedido que hiciera una lista de las profesiones más peligrosas, la primera habría sido la de cuidadora. Antes de conocer a Elena, Cristina estaba segura de que la niñera perfecta para una anciana debía conocer todas las historias de las calles, con farolitos rotos, leer periódicamente novelas policíacas de Daría y ser capaz de resolver crucigramas. Sin embargo, Lady Perfección sugirió un fiasco al intentar complacer a su nuevo cargo. Resultó ser bastante difícil. Si en el aeropuerto y en el coche la mujer se mostraba alegre y participaba activamente en las conversaciones, en cuanto cruzaba el umbral de su casa se convertía en una copia exacta de su hijo, un muro de piedra. La mujer bebió en silencio un vaso de agua, enjuagando la medicación prescrita, y exigió ayuda para deshacer las maletas. Declaró que quería que la dejaran en paz, pero antes de que Cristina pudiera abandonar la habitación a su cargo, la puerta se abrió de golpe, y ella y el ama de llaves aparecieron en el umbral. A Cristina le pareció menos severa y menos reservada, pero no cuando estaba en compañía de Elena. Las mujeres, como dos viejas buenas amigas, se abrazaron e incluso derramaron lágrimas. Después de los abrazos, Elisa anunció que estaba preparando una cena festiva y que estaría encantada de ver a Elena en su lugar de honor. Cristina sugirió a su protegida tomar un tentepié. Recordó su conversación matinal y se dio cuenta de que la mujer no había comido nada en todo el día. Sin embargo, Elena negó con la cabeza y se tumbó en la cama. Le dio la espalda a Cristina. La muchacha, que tenía experiencia en el trato con tales individuos, se sentó en un rincón, en un sillón, y abrió el libro que estaba sobre la mesa. Lo primero que le llamó la atención fue el título escrito en caracteres chinos. Una vieja fotografía le sirvió de marcapáginas. En la foto estaban Elena, Maxim y Marina de pie junto a ella. Eso significaba que debía haber otro niño en la familia. Es extraño, sin embargo, ¿por qué él o ella no había llegado al aeropuerto para saludar a su madre? Cristina daría todo lo que tiene en este mundo por ver a sus padres. Estaba tan absorta en la fotografía que empezó a examinar hasta el más mínimo detalle. Por aquel entonces, Elena vestía maravillosamente y se aseguraba de que los niños estuvieran aseados y ordenados. La joven y atractiva mujer llevaba un vestido ligero de tela vaporosa. Abrazaba bellamente su abdomen, llamando la atención con él. Marina llevaba un vestido de verano, con dos largas trenzas colgando a los lados, adornadas con cintas blancas. Maxim, vestido con pantalones cortos y camisa, parecía un verdadero hombre al que se le podía confiar el mundo entero. La muchacha no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Se sumergió en sus propios recuerdos, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Cristina no se dio cuenta de lo fuerte que sollozaba, y despertó a Elena. Con curiosidad observó a la niña, y no entendía por qué la nueva cuidadora le resultaba tan familiar y querida. Mientras tanto, Cristina, examinando los detalles, reconoció los pendientes. Un artículo similar que guardaba cuidadosamente en el bolsillo de su cartera. El día de su cumpleaños, siempre se los ponía, quedándose sola. A Cristina no le gustaban las reuniones ruidosas, así que todos los años compraba una botella de champán y una tarta, y celebraba la ocasión en soledad. Sacaba su vestido más elegante, se peinaba y se ponía el pendiente de su madre. A pesar de no tener la oportunidad de conocer a sus padres biológicos, la niña nunca dejaba de agradecerles el regalo de la vida y compartía con ellos sus noticias y logros.
Comprendía que en aquellos tiempos conseguir joyas bonitas era extremadamente difícil, y no podía atribuir esa situación a otra cosa que no fuera el destino. Había querido preguntar a Elena de dónde procedían los pendientes y si aún los conservaba, pero recordó que nadie en la familia le gustaban las preguntas innecesarias. Cristina se sobresaltó con un toque que la devolvía a la realidad. Elena se despertó. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a Cristina. La mujer no entendía por qué la niña estaba tan intrigada por una vieja fotografía. Sí, hubo tiempos en que eran una familia feliz. Por aquel entonces Lena, una joven y bella madre de 2 hijos, esperaba la llegada de su hija menor. Ella y Georgie, el padre de Maxim, eran felices. Los médicos habían dicho que tras el nacimiento de Marina, Lena difícilmente podía gestar otro bebé, pero se equivocaban. Al volver de vacaciones, Lena se quejaba cada vez más de su mala salud, náuseas y mareos. Sin embargo, tras visitar al ginecólogo, todo encajó. Recibió uno de los diagnósticos más agradables. Pronto volvería a ser madre. En agradecimiento por esa feliz noticia, Georgie regaló a su mujer un par de pendientes exclusivos. Sencillamente no había análogos de semejante artículo. Dibujó personalmente un boceto y se lo entregó a un joyero conocido. No todo el mundo podía permitirse semejante lujo. Esa noche, los cónyuges dejaban a los niños con una niñera. De vez en cuando invitaban a una vecina a cuidar de Maxim y Marina, y ellos mismos iban al cine. Elena y Georgie estaban encantados de saber que pronto volverían a ser padres jóvenes. Su posición económica y social les permitía criar a otro niño. 9 meses pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. Elena dio a luz a una niña sana y robusta, que era la viva imagen de su padre. Decidieron no llevar a los niños mayores al hospital para darles el alta. Georgie tomó personalmente el volante del coche, mientras Lena sostenía a la niña en brazos. No se abrotó el cinturón. Era incómodo y hacía calor. Además, su marido siempre manejaba el vehículo con cuidado, excepto aquel día. El coche derrapó en una curva, dio varias vueltas de campana y se incendió. Los paramédicos que llegaron al lugar encontraron al bebé, que necesitaba un tratamiento exhaustivo. El Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajó para sacar a los padres del vehículo en llamas. Lena y Georgie pasaron mucho tiempo en cuidados intensivos, con posibilidades de sobrevivir muy bajas. Los médicos dieron un diagnóstico desalentador, por lo que se decidió trasladar al bebé milagrosamente superviviente al hogar del bebé. Los niños mayores pasaron ese tiempo con unos parientes, y cuando Lena y Georgie volvieron en sí, les informaron que el bebé había perecido. El personal del hospital creía que la joven pareja tendría que gastar demasiado dinero en su propia recuperación. Todavía tenían otros 2 hijos que cuidar. Una de las enfermeras que estaba de guardia encontró una rara joya, un pendiente de oro blanco cerca del coche quemado. La honesta joven entregó el tesoro personal al hogar del bebé, donde habían llevado al niño, y pidió que la joya se entregara a su dueña una vez que el niño creciera. Afortunadamente, los educadores del orfanato fueron como bendiciones del cielo para la niña de acogida. Cuando la niña alcanzó la edad adulta, recibió un regalo extraordinario, un saludo de sus padres desde el más allá. Lena y Georgie soportaron la amargura de la pérdida durante mucho tiempo. No solo pasaron más de 1 año en hospitales y clínicas, sino que dedicaron aún más tiempo a sesiones con psicólogos. El marido de Lena se reprochaba haber sido el causante del accidente que se cobró la vida en su hija recién nacida, y Lena hizo todo lo posible por convencer a su cónyuge de que él no tenía la culpa. Tras 5 años de tormento, Georgie falleció. Su corazón no pudo soportar el peso de la culpa constante. Mientras agonizaba, el padre que había perdido a su hija dijo que iba a reunirse con ella, mientras que los hijos mayores permanecían al cuidado de su madre, a pesar de que habían pasado más de 20 años desde aquel espantoso accidente. Elena recordaba todo lo que había ocurrido. Visitaba regularmente el cementerio donde descansaban su hija y su marido.
llevando flores y juguetes. Cuando su hijo le anunció que Elena iba a ser operada en Alemania, la mujer se indignó. No podía marcharse en ese mismo momento. Se acercaba el cumpleaños de su difunta hija, y era absolutamente necesario visitar su tumba y tener una conversación con la pequeña. Maxima aseguró que su madre, que iría personalmente al cementerio y le entregaría cualquier mensaje que tuviera. Para ser sincero, pensó que ya era hora de dejar de tomarse tan en serio lo ocurrido 20 años atrás. Elena llegó a Alemania unos días antes. Expresó su deseo de visitar centros comerciales y tiendas de muebles. La situación económica de su hijo le permitía comprar todo lo que le llamaba la atención. En una de sus compras, Elena encontró por casualidad una tienda de antigüedades. Sabía cómo hacer feliz a su hijo con baratijas. Examinó detenidamente las vitrinas y las estanterías. En una de ellas vio un par de pendientes. La mujer se olvidó al instante de los regalos para su hijo y se puso a pensar qué atuendo iría bien con ese conjunto en concreto. Le llamó la atención una pieza única. Al mirarla de cerca, sintió como si toda su vida pasara ante sus ojos. Inmediatamente recordó el día en que Georgie, su difunto esposo, le regaló unos pendientes con un diseño único. Recordó el accidente y la angustia de su marido. A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. «Perdone, ¿dónde está el segundo pendiente? Me gustaría comprar el conjunto». «Ese pendiente lleva más de 10 años a la venta solo. Ha estado tirado en el mostrador y no ha despertado interés en nadie. Puedes creerlo, todo el mundo quiere un conjunto». Hace muchos años, una mujer trajo a la tienda este pendiente de oro blanco con una delicada dispersión de diamantes. No conocía la historia del objeto. Solo dijo que lo había encontrado en la calle y quería ganar dinero. Desde entonces, el pendiente había estado con el mostrador, desapercibido para compradores, hasta que Elena cruzó el umbral. En ese momento parecía dispuesta a pagar cualquier cantidad con tal de comprar lo que legítimamente le pertenecía. Parecía que esta decisión le devolvería un trozo de su pasado. Le traería recuerdos de los días en que todos eran felices. Cuando acunaba a su pequeño bebé en brazos y sabía que en casa le esperaban ansiosos su padre, su hermano mayor y su hermana. Precisamente sobre este descubrimiento, Elena estaba tan ansiosa por contárselo a su propio hijo, un hombre ocupado y pragmático. Pero ahora, al despertarse y ver a su nueva cuidadora, Cristina, examinaba atentamente las fotografías familiares y lloraba alegremente. Elena preguntó cortésmente: «¿Qué pasa, querida? ¿Te molestó tanto una foto de toda mi familia siendo feliz?», preguntó abrazando a la joven. Cristina no solo esperaba que su protegida se despertara de forma tan inesperada, sino que tampoco esperaba la preocupación y el interés de la mujer. No pensó en que nadie le preguntaría por la causa de sus lágrimas inesperadas. Nunca nadie había sido tan cortés con ella. No pudo contener sus emociones, y las lágrimas no dejaron de brotar de sus ojos. Le contó a Elena todo lo que había sucedido en su corta pero amarga vida. La muchacha sabía que muy probablemente, después de un incidente así, la dueña le pediría que dejara su puesto de cuidadora. Las lágrimas brotaban incontrolablemente de sus ojos. Le contó a Elena que creció en un orfanato, que no conoció el amor y la ternura de un padre. Tuvo que trabajar desde muy pequeña para llegar a fin de mes. Y ahora se veía obligada a buscar a los padres de otras personas para ganarse la vida. Lamentaba profundamente no haber visto nunca a su padre o a su madre. Elena abrazó a la muchacha fuertemente contra su pecho y le susurró: «No llores. La vida no siempre es dulzura». Entonces empezó a contar su historia. Cuando Elena llegó a la parte de su vida en la que experimentaba la alegría de la maternidad por tercera vez, tampoco pudo resistirse y rompió a llorar. Elena abrió su bolso y sacó un pendiente. «Mira, este es mi pasado. Una vez mi difunto marido me regaló estos pendientes por dar a luz a nuestra hija. Ella murió en un terrible accidente. Mi marido falleció varios años después. No pude soportar la pérdida. Hace unas semanas vi por casualidad este pendiente en una tienda en el extranjero. Sé que no puedo equivocarme.
Este conjunto es único. Mi marido lo hizo especialmente para mí. Cristina no podía creer lo que oía. ¿Era todo esto cierto? La niña se levantó lentamente y se acercó a su bolso. Elena miró a su cuidadora con aire interrogante, sin comprender qué ocurría, hasta el momento en que ella sacó exactamente el mismo pendiente. El conjunto estaba reunido. Ambos quedaron de pie, mirándose, sin comprender lo que ocurría. Mi querida y dulce niña, todos estos años te lloré. Te llevé juguetes y regalos del cementerio. Y aquí estás, a mi lado. Elena lloró, abrazando y besando a quien hace apenas 2 horas había querido despedir. Pasaron así todo el día. Cuando Maxim llegó a casa, empezó a preocuparse porque su madre no había bajado aún y no había dado instrucción a nadie que se cruzara en su camino. Subió al 2º piso y se detuvo ante la puerta del dormitorio destinado a Elena. Oyó que alguien lloraba y, sin esperar a que nadie respondiera, entró bruscamente. El hombre estaba realmente sorprendido por lo que veía. Su madre, una mujer fuerte e inaccesible, estaba sentada junto a Cristina, una simple cuidadora que había sido contratada ayer mismo. Era difícil de creer que alguien le pudo haber derretido el corazón en tan poco tiempo. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Cristina, ¿podrías explicarme por qué esta mujer, que acaba de ser operada, está en este estado? Tu misión era asegurarte de que estuviera tranquila y feliz, pero estás fallando en tus deberes. Maxim se enfadó y se dispuso a despedir al cuidador. Cristina, puedes recoger tus cosas y retirarte de esta casa. Maxim, para. Primero déjanos explicarte todo lo que ha pasado. Y luego veremos si puedes despedir a alguien o retractarte de sus palabras. La voz de Elena sonó firme y fría, provocando la congelación de su hijo. Lo primero que la mujer hizo fue mostrar los pendientes y la fotografía. En aquellos pendientes conocía la historia sobre cómo su padre le había hecho pendientes a su madre, exclusivos, en oro blanco. También sabía que esos pendientes se habían perdido irremediablemente en un terrible incendio. Y ahora, al verlos en manos de su madre, el hombre simplemente perdió la capacidad del habla. No podía creer lo que veía en sus ojos, y no quería confiar en sus oídos, hasta que su madre le explicó que había encontrado el segundo pendiente en una tienda en el extranjero. Maxim estuvo seguro de que Cristina simplemente había inventado la historia, pero no tenía motivos para responder. Todo encajaba a la perfección. Podría ser cierto que esta joven que ayer mismo movía la cola y hacía valer sus propias opiniones fuera en realidad su hermana perdida hace mucho tiempo, la misma chica que todos creían que había muerto en un accidente de coche hace muchos años. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dejó llevar por sus emociones, abrazó a Cristina y le pidió perdón. No sabía qué decir en tal situación, así que se limitó a disculparse. Se sentía culpable por su grosería durante la entrevista en el aeropuerto. Maxim comprendió que se había quedado completamente desconcertado. Queridas, reúnanse. Tenemos por delante una maravillosa cena festiva, preparada por Elena. Imaginen la histeria en la que caerá cuando se entere de que la hija adulta de Elena ha aparecido de repente. Maxim rió entre dientes. Abrazó a su madre y a su hermana y les sugirió que bajaran. No les digamos nada por ahora. Dejemos que Marina le muestre a su hermana de lo que es capaz. Maxim rió y le guiñó un ojo a su madre. No te preocupes. Nadie te hará daño en esta casa, pero debo decir que tu hermana está especialmente mimada. No soporta la competencia y está acostumbrada a recibir toda la atención de la familia, advirtió Elena. Desde el primer piso se oían gritos histéricos. Marina compartió los acontecimientos del día. Resulta que durante todo este tiempo, Alex había estado en la comisaría. Estaba convenciendo a los agentes de la ley de que no tenía ninguna relación con organizaciones terroristas,
y de que lo que había ocurrido no era más que una broma tonta a su futura suegra. Marina conoció a Alex hace varios años. Por aquel entonces su madre insistió en que Maxim le pagara unas vacaciones en un campamento en el extranjero. La chica luchaba por separarse de su primer amor y necesitaba desesperadamente emociones positivas. Su hijo no discutió con Elena. Simplemente le dio el dinero necesario para cubrir las vacaciones y el billete de avión. Marina pasó 2 semanas maravillosas, disfrutando el tiempo con sus compañeros y siendo observada de cerca por los psicólogos. Para la sorpresa de la familia, Marina no descartó ninguno de sus trucos, pero lo que sorprendió a todos fue que tras regresar a casa, siguió comunicándose con uno de los compañeros de vacaciones. Se llamaba Alex. Sus padres les enviaron de vacaciones tras un agotador periodo de estudios. Poco después, al regresar del campo a Francia, Alex apareció en la puerta de la casa de Marina y declaró que no podía vivir sin ella. Decir que su familia se quedó atónita es quedarse corto. Incluso la propia Marina estaba ligeramente conmocionada. Sin embargo, la joven pareja hizo una promesa de no incurrir en tonterías y la mantuvieron durante varios años. Entre ellos, las conversaciones sobre la boda empezaron a ser más frecuentes. Hace unos meses, Alex presentó a Marina a sus padres. Pasaron 2 semanas en Francia, desde donde volaron a Alemania y regresaron a España junto con Elena Segrevna. Era difícil explicar por qué la madre de Marina y Maxim no tomaba en serio a esa persona. Su aspecto parecía realmente el de un payaso. Cuando Elena decidió organizar una broma en el aeropuerto, ni siquiera sospechaba dónde conducirla. Tal vez fue lo mejor, que el tipo aprendiera a salir de situaciones difíciles por sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta que una vida compartida con su hija era una serie de situaciones complejas y aventuras interminables. Hoy, Alex se ha pasado todo el día intentando explicar a la policía que es un ciudadano francés respetuoso con la ley que ha venido a visitar a su familia. La complejidad residía en que a Marina no se le permitía entrar a la oficina hasta que obtuviera la condición de cónyuge legal. No se le permitía participar en investigaciones y procedimientos. Sin embargo, el dinero ayudó a superar las dificultades. Gracias a su hermano, Marina nunca tuvo necesidad de ello. No vivía a costa de su hermano. Marina ocupaba un puesto respetable en su empresa y cabe señalar, no lo consiguió gracias a sus conexiones familiares, sino únicamente con conocimientos y habilidades. Maxim siempre la reprendía severamente en las reuniones si había motivos, pero también la elogiaba sinceramente por sus logros. El único capricho con el que el jefe se permitía deleitar regularmente a su hermana era un sueldo muy superior al de sus colegas. Ese tema estaba fuera de la discusión en la oficina. Los empleados sabían que Maxim no soportaba los cotilleos. El hombre siempre estaba dispuesto a mantener conversaciones abiertas y respondía con confianza a cualquier queja de los empleados. Si se daba cuenta de que alguien cuchicheaba por las esquinas, siempre lo llamaba para hablar, lo que solía terminar con la despedida cuando se calmaban las tensiones de abajo. Cuando se calmó el alboroto de abajo, Cristina y Elena bajaron al primer piso. «Hola, mi siempre impertérrita madre», dijo Marina con sarcasmo. «¿Te das cuenta por lo que tuvo que pasar Alex? ¿Por qué montaste este circo? Por favor, explícamelo». Maxim intervino en la conversación. Realmente disfrutaba de la broma. Y aunque respetaba a Alex, no trató de ocultar que la juguetona broma había sido idea de su madre. Todos comprendieron que debido a una broma así, un ciudadano de Francia podría ser deportado a su país sin derecho a regresar. En ese caso, Marina se había convertido en la esposa de un decembrista francés. Seguramente su hermana habría embarcado en el primer vuelo a París. Esos pensamientos hicieron reír a Maxim. Estalló en una sonora carcajada, que sorprendió a los que le rodeaban, y se apresuró a compartir sus pensamientos. Cuando todos se hubieron reído lo suficiente, Marina formuló una pregunta muy apropiada. ¿Desde cuándo una simple enfermera se sienta con ellos a la mesa y les escucha recrearse en recuerdos familiares? De hecho, todas las cenas en el círculo familiar, Maxim, Marina y Elena, estaban llenos de cálidas conversaciones sobre su padre, su infancia y las tradiciones familiares. Los niños, como los llamaban habitualmente Elena, le confiaba sus secretos confidenciales. A su vez, ella ponía la cara de sorpresa y les hacía creer hasta ese momento que ni siquiera había sospechado lo que había ocurrido. Elena no se apresuró a complacer a Marina con la noticia de la aparición de su hermana menor.
A pesar de haber crecido como una niña mimada, en el fondo era amable y receptiva, y siempre respondía con cariño a las peticiones de su madre para visitar la tumba de su hermana en el cementerio. Cuando le preguntaron por qué le habían dado a Cristina un sitio en la mesa, la madre respondió que podía sentirse mareada de repente y que necesitaba acostumbrarse a que siempre había alguien allí para apoyarla y prestarle ayuda. Tal explicación satisfació a Marina. A pesar de su mueca hacia Cristina, ésta se ablandó. Las chicas designaron un asiento junto a Alex, quien, a pesar de la broma orquestada por Elena, llegó a la cena con un fastuoso ramo de flores para su antigua suegra. Aún llevaba unos vaqueros, demasiado ajustados, lo que provocó otro estallido de risas. Parecía que las sorpresas del día habían llegado a su fin, pero no fue así. La puerta de entrada se abrió de golpe, y en el umbral apareció la que ayer había pasado junto a Cristina y le había dirigido una mirada poco amistosa. Parecía que venía directamente de una reunión de negocios, vestida con un estricto traje, el pelo pulcramente peinado, tacones siempre presentes en la carpeta de documentos a la mano. Buenas noches, lo siento. No sabía que Max tenía invitados. Cariño, habíamos acordado pasar la noche juntos. La persona se quedó helada en el umbral de la puerta. Después de todo, nadie había invitado a entrar a la casa. Además, si no había cubiertos en la mesa para ella, no era propio de Maxime. Si invitaba a alguien, siempre velaba celosamente por la comodidad del invitado. Sin embargo, cuando se trataba de la comodidad de una mujer de negocios, parecía que no le importaba en absoluto. Ella parece que... Te he dejado claro que estoy ocupado esta tarde. Maxime dijo esas palabras en un tono tan frío que Cristina sintió el mismo horror que experimentó el día de su entrevista. Sin embargo, toda esa situación alegró a Elena, y Maxime, mirando a los ojos de su madre, le permitió que se divirtiera, conversando con la inesperada invitada. «Bueno, ¿qué es esto, hijo? Estás reteniendo a la joven en la puerta. Pasa, querida Svetlana. En nuestra casa siempre estamos contentos de recibir invitados», dijo cariñosamente Elena. Eso no era propio de ella. Ahora parecía una anfitriona hospitalaria dispuesta a dar de comer a cualquiera, pero Svetlana no podía imaginar qué peligrosa trampa se había metido. «Dejen que los presente. Ella es Marina, mi hija, Alex, su novio. ¿Conoces a Maxime y Cristina?» Elena no alcanzó a terminar la frase antes de notar irritación y desdén en el rostro de Svetlana. La chica le transmitió de inmediato que no soportaba que el personal se sentara a la misma mesa que los anfitriones. Comparó ese comportamiento con una situación en la que un empleado corriente participara en negociaciones importantes a la par que el jefe. Para colmo, Svetlana era exactamente esa empleada corriente. Preparaba un café poco sabroso y traía papeles para que Maxime los firmara. Consiguió su puesto únicamente gracias a sus largas piernas y a una sonrisa bonita y uniforme. A los socios de Maxime les gustaba ser recibidos por una chica amable, no por una secretaria cansada y acosada que había trabajado en la empresa desde su creación y era la mano derecha del jefe. Elena comprendió que se había tirado una piedra en el jardín a su hija recién adquirida. Decidió recordarle a Svetlana que no era más que una empleada corriente. Había irrumpido en una reunión del Consejo de Administración e intentaba tomar parte activa. Pero la chica no pareció prestar atención a ese comentario. Estaba intrigada por el hecho de que intentaba llamar la atención de Maxime. Los que estaban sentados en la mesa intercambiaron de repente miradas y estallaron a reír. Todos recordaron el incidente del aeropuerto. Svetlana se sentó sin comprender lo que ocurría y se limitó a beber el agua cortésmente servida. Afortunadamente, el ama de llaves trajo la cena. Y la familia se distrajo momentáneamente de las bromas hacia la invitada. Cuando todos estuvieron saciados y contentos, Alex pidió permiso para hablar. Elena comprendió que lo que estaba a punto de decirse era algo que aún no estaba preparada a escuchar. Efectivamente, el joven confesó que llevaba mucho tiempo enamorado de su hija y que deseaba que Marina se convirtiera en su legítima esposa. Inmediatamente, aseguró a los miembros de su nueva familia que no tenía intención de llevarse a la chica a Francia. Alex había presentado los documentos para obtener la nacionalidad española e incluso había conseguido un puesto fijo en una gran empresa que buscaba activamente un programador con experiencia. Estaban dispuestos a pagar mucho dinero por la experiencia de Alex. Marina lloró de alegría y sorpresa. Ni siquiera había sospechado que su novio había venido a España con intenciones tan serias.
La chica aceptó la propuesta de matrimonio y comenzó a recibir felicitaciones. En ese momento permitió que Cristina la abrazara si su madre le había tocado confiar en esa persona. Para ella, Marina no tenía motivos para compartir con su cuidadora. También Svetlana se permitió pronunciar un discurso de felicitación. La muchacha decidió tomar cartas en el asunto y comunicar a los reunidos en la mesa que Maxim y ella mantenían una relación lo bastante estrecha como para también anunciar su boda. En ese momento, solo había que ver la cara de Maxim. Sus ojos se volvieron fríos y furiosos. «¿Así que mi hijo te propuso matrimonio sin decirme nada?», preguntó sarcásticamente Elena. La afirmación de esta persona no evocó en ella más emociones que risa. La mujer comprendía que su hijo era inteligente y responsable. Podría fijarse en alguien como Svieta solo en un caso. Ella nunca había sido una mojigata y se daba cuenta de que una conexión temporal con una muñeca como Svetlana sería mejor que años de soledad. Marina estalló en carcajadas. Ella, más que nadie, comprendió que después de lo que había dicho, Svetlana solo tenía que recoger sus cosas y abandonar para siempre las instalaciones de la empresa. Cristina también se dio cuenta. Se sintió avergonzada de sí misma, pero la chica incluso se alegró de tal desenlace de los acontecimientos. Esa mujer de negocios no le atraía ni siquiera antes de encontrársela en el pasillo. Solo Alex permaneció indiferente y apático ante esta historia. Entendía mal el español y se reía solo porque su futuro esposo lo hacía. Maxim se levantó de la mesa, se acercó a Svetlana y tiró bruscamente de su silla hacia atrás. «Mañana te espero en mi despacho a las 9, con una carta de dimisión. No he hecho ninguna promesa con respecto a nuestro matrimonio. No vale la pena engañar a mi familia. Podrían pensar que he perdido la cabeza si he decidido atar mi vida a la tuya». La chica se sonrojó y, tratando de protestar todo lo que había oído, se puso rápidamente los zapatos. Ni siquiera se despidió y salió corriendo de la casa, y cerró de un portazo su propio coche. Se oyó cómo se alejaba de repente. «Bueno, habrá más noticias». Marina se echó a reír sin parar. «Las habrá», dijo Elena lentamente. «Hoy estas noticias me han golpeado hasta la médula». Su voz, que hace unos minutos era alegre, de repente se volvió seria. «Mamá, ¿ha pasado algo? ¿Ha salido mal la operación? ¿Qué pasa?» No habría sobrevivido si a su madre le hubiera pasado algo malo. «No, no, querida niña. Todo está bien». Elena se apresuró a tranquilizar a su hija. Pidió a todos los presentes que se limitaran a escuchar atentamente. Cuando empezó la historia, Marina exhaló. Estaba dispuesta a escuchar esa historia innumerables veces, sabiendo que su madre estaba bien. Elena trajo una gran tetera de té de bayas de mar y se unió a la gran familia. Hace tiempo que se había convertido en un miembro de pleno derecho, pero nunca se permitía sentarse con todos a la mesa. Solo después de servida la cena, restablecido el orden en la cocina, se preparaba su té favorito y se entregaba los recuerdos. Junto con todos los demás, Elena habló durante mucho tiempo, con un sentimiento especial. Las lágrimas corrían por las mejillas de todos los que estaban sentados. Parecía que incluso Alex, que tenía dificultades para comprender el habla española, se conmovía con la historia y sollozaba en silencio. Cuando la madre llegó al momento de la historia, en que descubrió los pendientes que le había regalado su padre en una tienda de Alemania, rompió a llorar. Cristina se permitió intervenir y continuó el relato, lo que sorprendió a Marina. Solo Maxim al parecer mantuvo la compostura. En el fondo de su corazón, se regocijaba inconteniblemente de que la chica, por la que tantas lágrimas se habían derramado, estuviera viva y bien. Ella misma había venido a su casa. Había que dar las gracias al destino. Cristina comenzó su relato, y no todo el mundo pudo entender qué relación tenía con lo que acababa de contar Elena. No pudo entenderlo hasta el momento de la conversación que giró en torno a los pendientes. La muchacha sacó de su cartera 2 pendientes que había traído cuidadosamente. Eran los que su madre había fijado en las fotografías durante mucho tiempo. Una vez Maxim sugirió que se encargara exactamente los mismos a un joyero. Elena se negó categóricamente.
Afirmó que no tenía intención de entrar 2 veces en el mismo río. Era un recuerdo de su padre, y que permanecería para siempre en su memoria. Entonces el hijo le compró a su madre un conjunto exquisitamente hermoso, precisamente el anillo que Cristina observó en la mano de la pupila esta mañana. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Marina rompió a llorar, sin pudor. Abrazó fuertemente a Cristina. Entre lágrimas se rió y declaró que menos mal que no habían tenido tiempo de charlar. Tenía un mal genio y ahora había tenido que disculparse por alguna grosería. Ahora tendría que disculparse por el hecho de que durante todo este tiempo ninguno de ellos supiera que ella era la hermana más joven y querida. La velada parecía no tener fin. Cuando terminó el té, toda la familia se acercó a la chimenea. Los muchachos rodearon a su madre y se entablaron largas conversaciones sobre cómo había sido la vida. Cristina habló mucho del pasado. Esto horrorizó a Marina y a Maxim, y un sentimiento de culpa los atormentó por no tener todo lo que pertenecía a su hermana. Cuando pasó la medianoche, Elena declaró que estaba inmensamente cansada por los acontecimientos del día. A pesar de que después de la operación se sentía fuerte y sana, no es fácil soportar semejante conmoción. Se fue a dormir e insistió en que Cristina pasara la noche en su habitación. La chica prometió que en cuanto se durmiera, iría a la habitación de su madre. Alex también pidió perdón y se marchó. No soportó un vuelo difícil, sino que también le costó adaptarse a la diferencia horaria. Nadie se atrevió a ofenderle. Marina y Maxim querían pasar tiempo a solas con su hermana. Maxim abrazó a sus hermanas y propuso celebrar este acontecimiento con una copa de champán. Era un verdadero milagro, que solo ocurre una vez en la vida, y no todo el mundo. Sentadas en la mesa, empezaron a hablar del futuro, y se decidió inequívocamente que Cristina se mudaría a casa de su hermano. Surgió la cuestión de quién cuidaría de su madre. Volvía a necesitar una cuidadora, una chica que acababa de encontrar una familia. Llevaba toda la vida soñando con ello, y declaró que no renunciaría a un puesto que había conseguido con tanta dificultad. Ella y su hermano rieron, y le contaron a Marina lo difícil que era pasar una entrevista con Maxim. Se sentaron en la mesa de la cocina durante un largo rato, sorbiendo champán y haciendo planes para el futuro. Ninguno de ellos sabía que, al levantarse por la mañana, la vida ya no sería la misma. Nadie sospechaba que la madre que acababa de encontrar a su hija fallecida no podía soportar tanta felicidad. Cuando Elena anunció que estaba cansada y quería irse a la cama, no engañaba. La mujer se sentía realmente agotada. Y lo que es más, le dolía de nuevo el corazón. Pero no quería estropear la alegría de la reunión familiar de los niños. Fue al dormitorio, se sentó en la cama y perdió el conocimiento. Elena no tuvo tiempo de tomar la pastilla que podía salvarle la vida. Sus hijos descubrieron el cadáver por la mañana temprano, cuando despedían a Cristina hacia el nuevo dormitorio. Nadie sabía que al día siguiente, la ofendida Svetlana iría a la policía y escribiría una declaración de que Maxim la acosaba regularmente. Nadie sabía que la policía vendría por Alex. El dinero no siempre resuelve los problemas. El caso de la explosión en el aeropuerto no se puede ocultar fácilmente. Pero todo esto no ocurrirá hasta mañana, cuando llegue un nuevo día. Y hoy, estos 3 felices individuos se sentaron a la mesa de la cocina, bebieron champán y no podían creer que después de 20 largos años, su familia estuviera reunida. Maxim y Marina creían que su padre les había ayudado a encontrarse, porque antes de morir, declaró que disponía a buscar a su hija fallecida. Cuando se terminaron la botella de deliciosa bebida francesa, los jóvenes se abrazaron con fuerza y decidieron acompañar juntos a su hermana al dormitorio.